Listo, es una bendición para nosotros. Buenas tardes desde esta plataforma Yeye Radio para nosotros. Hey, tremenda bendición tener con nosotros a nuestro pastor Johnny Escobar y también nuestro pastor Carlos Uribe. Él es Uribe del Valle del Cauca, Colombia. Qué poderoso, pastor. Bienvenido acá a Yeye Radio. Es una tremenda bendición para nosotros. Y hay mucha gente del otro lado de la línea, pastor, deseando escuchar la voz de los pastores. Después de esos escenarios de púlpito y todo, quieren escucharlo a través de algo como radio, como un podcast como este, ¿de verdad? Pastor, hay una tremenda necesidad de lo que la unidad del cuerpo de Cristo en este tiempo, y nos referimos a los pastores. ¿Volverán los pastores a reunirse en un tiempo como esto? ¿Volverán los ministros del Señor a unir esfuerzos, a cerrar filas en este tiempo de tanta necesidad espiritual? ¿Cree, pastor, de esto? Si no se hace, por lo menos ese es el desafío, y de eso vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Si nosotros, creo que el gran desafío es poder nosotros negarnos a sí mismos y entender que si bien es cierto, a veces no compartimos muchas cosas del prójimo, hay algo fundamental, y es que el Señor nos manda a estar en unidad. El estar en unidad no significa que tengamos que pensar igual o ser de una misma manera, pero el estar en unidad a pesar de la diversidad sí confirma algo, y es que nosotros tenemos un carácter, y es el carácter que Dios necesita para hacer cosas grandes en este tiempo. Amén, esto es poderosísimo. Sí. Bueno, por años se ha venido hablando de unidad, y en cierta ocasión dijo una persona: bueno, vamos a dejar de hablar de la unidad y vamos a empezar a trabajar en ella. Eso es correcto. Sí. Bueno. Y es verdad, es muy difícil a veces lograr la unidad. Hace poco tuvimos nosotros pasamos por una situación donde, bueno, nuestra madre partió con el Señor y vimos el cuerpo de Cristo unido. Jesucristo dijo que donde está el cuerpo muerto, ahí se reúnen, dice, las aves, ¿verdad? Otros dicen las águilas. Dicen que la muerte, como las guerras, son personas que eventos que unen las personas. La muerte como las guerras. Y yo digo que no hay que esperar que eso suceda para entonces lograr a tener la unidad. Lamentablemente, cuando Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos, dijo Jesucristo. Y luego en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Y bueno, el Espíritu Santo vino en un momento donde ellos estaban, ¿qué? Unidos. Pero esa unidad, ellos en lugar de aprovecharla, lo que hizo es que se acomodaron, se quedaron en Jerusalén. Bueno, Hechos 1:8 parece ser que los hizo ellos entrar fue en un conformismo. Luego se vino Hechos 8:1, donde dice que un hombre, Saulo, se levantó con un celo y empezó a perseguir a los cristianos. Entonces, desde ahí es donde los cristianos se esparcen, pero es donde logran la unidad. Porque según Hechos capítulo 2, versículo 4, se veía una iglesia unida. Una iglesia que dice la Biblia, que todos tenían en común todas las cosas. ¿Verdad? Nadie decía tener más que el otro. O sea, entonces ahí se puede ver la unidad. Yo creo que los tiempos de unidad, los eventos de unidad se logran cuando la iglesia está pasando por momentos difíciles. Creo que sí, y podemos verlo, pastor. Por ejemplo, hay un escenario que se ve, la guerra, como decía, igual el tiempo de luto, tipo de esta situación. Hay situaciones que van a sacudir el mundo, y hay cuestiones que, aunque no lo creamos de esta manera, lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo una sociedad bastante decadente de valores, hijos amadores, gente amadores de sí mismos. Pastor, los jóvenes hoy se están suicidando, e incluso no solo los jóvenes, también adultos, ancianos, están entrando en depresiones terribles. Hay un sequedal, una necesidad de una palabra. Pero cuando nosotros vemos, es cierto, lo que usted decía acerca de la unidad se provoca a través de estos escenarios. Por ejemplo, en el tiempo de Josafat, era cuando los hijos de Amón y Moab venían contra ellos a la guerra. Dice la Biblia que convocó el pueblo y se reunieron todos y estaban todos unánimes. Sí, ¿cierto? Todos sus hijos, las mujeres con sus hijos ahí clamando a Dios y diciendo: Señor, esta multitud tan grande viene contra nosotros y no tenemos nosotros auxilio, sino solamente tú, oh Jehová. Y dice la Biblia
que el Espíritu de Jehová vino sobre Jaziel y profetizó y dijo: así dice Jehová, no es para vosotros la guerra, sino es mía, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces creo, pero hubo algo que ellos provocaron, hicieron, y es que adoraron juntos. Y en tanto que adoraban, dice, se unieron, y en tanto que adoraban, dice la Biblia, que subieron, dicen, al lugar, dice, de la torre del desierto. Y así cuando llegaron, vieron todo. Cuando llegaron así, tras la alabanza, llegaron a aquel lugar y encontraron aquel sinnúmero de personas muertos, yacían muertos. Y entonces, pastor, creo que este tipo de escenarios, creo que sí. Ahora, gente que está bien en otro lado de la línea, nosotros esperaremos que nuestros hijos estén en la calle tirados para provocar, para venir, buscar a Dios y altamente levantar el nombre de Cristo en alto. Necesitaremos nosotros que tener que ver nuestros padres desunidos, tener que ver los divorcios cada día, tener que ver la depravación de este mundo que cada día decae en los valores y principios, Señor. Necesitamos ver todo este tipo de cosas para venir y buscar al Señor. Yo creo que necesitamos, pastor, sí, más que palabras, acciones, decía. Acciones. Sí, pues tenemos que ponerle ruedas a esto, ver la necesidad. Bueno, eso es algo que siempre le he dicho también, que ¿por qué esperar que los hijos estén partidos en 3 pedazos en un callejón, en la calle, para entonces buscar de Dios, ¿verdad? Para entonces orar. Yo pienso de que sería ya demasiado tarde, aunque nunca es tarde para volver a comenzar de nuevo. Pero sí, en esa parte tienes mucha razón. Sí, Pastor Uribe. Yo creo que definitivamente, yo me atrevería a decir algo que quizá pueda generar mucha polémica, pero yo creo que el deterioro de la sociedad no es otra cosa que la disgregación del cuerpo de Cristo. Jesús oró y dijo: Padre, yo te pido, oro por ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Fue una de las oraciones que Jesús hizo en torno a los discípulos, y nosotros, si nos hacemos llamar discípulos, tenemos que estar unidos. El pastor Johnny decía ahora algo, el apóstol Johnny decía algo muy poderoso, y tú también lo mencionabas, y es que en medio de la unidad siempre, a pesar de la diversidad, cuando hay tanta adversidad, la iglesia históricamente se ha unido y han ocurrido cosas sobrenaturales, y creo que deberíamos aprender. Dice por ahí una frase muy popular, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y mientras hablaban ustedes de esto, venía a mi memoria algo que leí cuando Adolfo Hitler trató de tomar el Reino Unido. No sé si ustedes han escuchado que Adolfo Hitler emprendió era una nube de naves, era una cosa impresionante, que el Reino Unido iba a quedar acabado frente a ese ejército. Y el primer ministro inglés decidió convocar a algunos pastores para que los apoyaran en oración. Y los pastores se unieron a orar para pedirle a Dios que ocurriera un milagro, y que Adolfo Hitler, era algo casi irreversible, no pudiera llegar. Y dicen que se empezaron a orar y se levantó una bruma, se levantó algo que le impidió a Adolfo Hitler tener que avanzar, y tuvo que regresarse con todas sus naves. Y entonces la historia dice, la historia de la humanidad, no es una historia sacada de la fantasía, dice que el primer ministro le dijo entonces, en ese momento, dijo: yo le tengo más temor de ahora en adelante a un ejército de hombres unidos en oración que al ejército más poderoso de la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pastor, sí. Y esos milagros no se quedaron allá. Son cosas que se pueden lograr en este tiempo. Porque es que Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios. Sí. Claro que sí. Somos nosotros los que muchas veces hemos perdido la brújula. Somos nosotros los que muchas veces hemos perdido esa dirección, pastor. Yo creo que dijo un ministro por ahí que no culpemos a Dios de mudo cuando somos nosotros los sordos. Dice el Señor: si hubiesen estado en mi secreto, entonces habría hecho yo oír mis palabras, y entonces hubiesen hablado a mi pueblo y le hubieran evitado caer en su mal camino. Entonces creo en el nombre de Jesús, pastor, que es una tremenda bendición. Cuando yo veo a Pablo, y hacía mención hace unos momentos acerca que cuando él ve las flotas, la analogía de lo que es las milicias romanas, él hace mención acerca de las unidades, pastor, de las centurias, los cohortes y las legiones, y vemos que las unidades son 8 soldados. Se componía la unidad de 8 soldados, pero también habían las centurias que eran de 80. También la tercera, que eran cohortes, y era entre 4.800 hombres, ¿verdad? Eran los cohortes, pero ahí está la legión, que se componía de 6.000 hombres. Todos estos se encargaban en ciertos aspectos, en ciertas áreas. Eran delegadas por el Imperio Romano para tomar provincia, para tomar algunas pequeñas regiones que no daban tanto problema, ¿verdad? Pero había un tiempo donde, pastores, ellos se unían bajo la gran águila dorada,
para tomar naciones. Y yo creo que la iglesia vendrá ese momento, pastor, donde ya no seremos de Pablo ni de Apolos, como decía en Corintios, ¿verdad? Sino que entenderemos que verdaderamente necesitamos levantar altamente el nombre de Jesucristo bajo un solo estandarte. Levantar el nombre de Cristo en esta generación. Dice Joel 2:15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregas al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y este es el tiempo donde hay gente, pastor, yo he escuchado literal gente decir: ¿dónde está el Dios de esta gente? Dios está en el mismo lugar. En el mismo lugar. Pero ¿dónde estamos nosotros? Yo creo que sería la pregunta. Porque muchas veces hemos olvidado el poder del buscar, de estar en su presencia, buscar a Dios cada instante, y no al hermano, no al vecino, no al compañero, pastor, porque errores hay, que tenemos la mirada puesta más en las faltas, los errores de los demás, que en verdaderamente buscar el reino de Dios y su justicia, pastor. Tenemos que anteponer nuestros intereses y poner como pauta principal los intereses del reino. Necesitamos entender que nosotros no servimos a nosotros mismos, que le servimos a un Dios que tiene un llamado, que tiene un objetivo general, y es que todo el mundo conozca de Él. Y si nosotros dejamos a un lado nuestros intereses personales, nuestros intereses ministeriales, a veces hablamos tanto de nuestra visión que terminamos idolatrándola, cuando en realidad hay una sola visión. Alguien decía: ¿cuántos evangelios hay? Entonces, 4. No hay 4 evangelios, hay 4 evangelistas y un solo evangelio, el de Jesucristo. Amén. Así Claro mismo, sí. No hay muchos intereses ni hay muchas visiones, todas apuntan a lo mismo. Y si la visión del apóstol Johnny apunta en una misma dirección, que es glorificar a Dios, y la mía también, ¿por qué no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos bajar un poco la guardia y decir: vamos a dejar a un lado, nosotros vamos a dejar a un lado nuestros intereses personales, nuestros intereses de nuestra propia visión, y vamos a unirnos, no todo el tiempo, pero vamos a unirnos específicamente, como lo decías, para tomar una ciudad, para tomar una nación, para hacer que la gente vuelva su rostro al Señor? Creo que sí, Pastor Uribe, Edwin. El problema que hoy en día tenemos, no solamente en nuestra sociedad, sino que al nivel eclesiástico, es la diversidad de denominaciones, ¿verdad? Donde cada quien pues está, o cree en lo correcto, y eso es lo que muchas veces impide la unidad dentro del cuerpo de Cristo, y aún nosotros los ministros, ¿verdad? No debería de ser así, pero lamentablemente lo es así. Nosotros hemos venido trabajando por años en esta ciudad, tratando de lograr esa unidad. Hay muchos eventos unidos. Hemos visto resultados cuando hacemos los eventos y nos unimos, pero lamentablemente eso solo se quedó en una época. No lo continuamos. Queremos volver a ver. Queremos volver otra vez a ver esos efectos y también esos logros cuando la iglesia se une. El pastor hoy mencionaba algo que dijo Jesús. Jesucristo dijo: Padre, yo deseo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y lo maravilloso es esto, que el número 1, el 1 es el único número que no se le puede, oiga bien, aplicar lo que se llama la raíz cuadrada dentro de lo que es la ecuación de la matemática. Que para usted dividir el 1 tiene que quebrarlo. Y ese no fue el propósito de Jesús al crear la iglesia, que fueran uno solo, de manera que no fuera estructurada. Sí, amén. Pastor, yo estoy creyendo. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo en el nombre de Jesús, pastor, que independientemente la ideología, el pensamiento de muchos hombres, de muchos pastores, a mí es mi respeto para ustedes, y no porque están en plataforma, y no porque mi pastor Johnny es mi pastor y a quien honramos, y para nosotros ha sido un mentor siempre. Y pues no tenemos eso de decir, no, siempre ha sido un hombre de ejemplo para esto. Nunca en lo personal ha sido una persona que me ha prohibido decirme: Edwin,
no vayas a esa iglesia, no vayas a ese evento. Incluso nunca, ni siquiera le he preguntado, pastor, ¿puedo ir a tal evento? Yo no recuerdo que le he dicho, pastor, ¿puedo ir a ese evento? Mire que esto, nunca, porque yo he creído que hay comida en la casa, pues. Hay bastante trabajo en la casa que hacer. Y yo creo que una de las plataformas en las que uno aprende mucho es tener la palabra del Señor y ser enseñado a través de ella, ¿no? Y la oración, Dios nos revela allí. Y a veces sí es bonito caminar, unirse, ir a eventos de gente ungida, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos el tiempo de David con Samuel. Dice la Biblia que David, cuando entró a Nayot, entró a esa plataforma donde los profetas profetizaban y David profetizaba, claro, un hombre de Dios. Pero también cuando Saúl entró a esa plataforma también profetizó. Significa que estar con hombres ungidos, nosotros se nos pegan también las cosas del Señor, ¿verdad? Pero nada, mejor unción que buscar la presencia del Señor. Eso. Pero ánimo, yo creo, pastor, en un tiempo donde todos los pastores, mire, estarán con sus ovejas en un solo lugar. Yo creo ese día, yo no espero que haya una guerra, ni que haya una catástrofe, ni que tampoco hayan noticias a las esquinas catastróficas, el mundo muriendo, la gente suicidando, matándose por miles y miles. Yo no espero que sea eso. Yo creo que vienen los días antes donde, es más, yo he visto un gran campo lleno de gente adorando, pastor, como cuando el evento que hizo, pastor, multitudes. Pastor me llama y me dice, Edwin, esto Dios me lo mostró a mí ya. Yo creo que vienen esos días en el nombre de Jesús donde va a ser poderoso, donde Dios restaurará, donde van a las plataformas, donde Dios va a exponer los hombres que verdaderamente están haciendo su obra en este tiempo. Yo creo que Dios va a quitar el orgullo de aquellos, pastor. Dios va a quitar el egocentrismo, la autosuficiencia, porque ahí pasa algo, pastor, yo que estoy viendo y literalmente lo he escuchado de pastores decir que no dejan ir a sus ovejas a otra iglesia porque dicen que se van a quedar allá, que no tienen nada que andar haciendo allá. Yo he escuchado ese tipo de cosas y a veces esa unidad, ahí se impide algo, ¿no? Yo creo que pasa que yo pienso, yo quiero que su opinión es importante. A veces una cuestión pastoral una actitud de ese nivel tiene que ver con falta de identidad pastoral, yo pienso, porque un pastor que no deja ir sus ovejas a cierto lugar y piensa que se quedará allá, no entiende que a su iglesia no lo trajo, esa oveja no lo trajo él, sino que lo trajo el Espíritu Santo. Si yo, por ejemplo, en mi persona, yo llegué bajo el efecto del alcohol, drogadicción, y no me da pena, estoy en una plataforma, lo digo. Y cuando este hombre me señaló y me dijo, así dice el Señor, yo a quien me llevó a mí fue Dios y lo usó a él para hablarme a mí en cada vida. Desde ese tiempo, para 12 años sirviendo al Señor Jesucristo hoy hasta el día de hoy, Él me cambió. Yo puedo ir a la iglesia, que vaya, claro, no lo haré sin mi pastor decirle, pastor, fíjate que esto y esto, nunca lo hago, tampoco no lo he hecho. Y en el día que encuentre la necesidad por algo, yo se lo voy a hacer saber, ¿verdad? Pero fue Dios que me trajo, y si Dios me trajo, no hay problema. Pastor no me va a andar diciendo a mí, porque no vayas de aquí, no quiero que te quedes allá. No, Él conoce su identidad, yo pienso que conoce su identidad. Y hay un orgullo que se va a quebrar. Y hay algo poderoso, dice en Isaías 43, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará, dice el poderoso, aquí viene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todo valle sea alzado, todo lo que se siente menos, achucharrado, mínimo, álcese. Y todo aquello que se siente alto, grande, a niveles, y todo collado, dice, sea enderécese, y todo áspero se allane, se anivele. Eso, la humildad, ¿verdad? Pienso que está hablando de lo mismo. Y entonces será vista la gloria de Jehová, pastor. En la medida en que nosotros hay algo claro, y Jesús dijo, y Jesús lo dejó claro también, pero Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Y eso lo dijo exactamente cuando los discípulos de Juan vinieron a decirle, hey, ese del que tú dices testimonio está predicando y todo el mundo se va para allá. Nos vamos a quedar sin iglesia. Sí. Todos están yendo para allá. Y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y siempre creo que en la medida en que nosotros menguemos, Dios va a crecer en nosotros. En la medida en que nosotros menguemos, y una persona que muere a sí misma, Dios no trabaja con vivos, Dios trabaja con muertos, muertos a su ego, sí, muertos a la crítica, muertos a los elogios. Pero creo que una de las cosas hermosas que ocurre en la iglesia, a la vez, el pastor lo mencionaba ahora, es el poder. Hechos 1:8 habla, es un versículo lleno de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sí. El poder es la promesa de Dios y la responsabilidad. El discipulado es la responsabilidad nuestra, y el discipulado trae formación de carácter, porque el poder sin carácter, que es lo que ha pasado históricamente en la iglesia, es lo que termina en situaciones como las que estamos mencionando, que creemos que es nuestro reinito, sí, que creemos que es lo nuestro y que a mí nadie me va a tocar esto y que son mis ovejas, como si nosotros hubiéramos dado la sangre por ellos. Y no, es cierto, es un redil que el Señor nos ha dado, y obviamente hay que tener sus medidas y sus cuidados, sí, evidentemente, porque hay mucha gente, hoy hay serios problemas, están los llamados, están los autollamados, sí, están las denominaciones, sí, y aquellos que ya quieren formar su propia, tantas cosas. Pero venga, cuando uno pasa esto por el filtro de la intimidad, va a la presencia, va a la gloria de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, pasa a un lado, deja a un lado ya todo lo que uno es como ser humano, y viene lo más importante, es lo que Él quiere de cada uno. Y nos vamos a dar cuenta que al final lo que Él quiere es que todos estemos listos, dispuestos para honrarlo y glorificarlo. Y ahí va a menguar todo, y ahí es donde vamos a entrar en una verdadera humildad. Qué poderoso. Pastor, correcto, Tony, sí. quiere explotar. Sí, referente a eso, sí, obviamente ya cuando uno ha tenido un largo recorrido ministerial, ya ha viajado por muchos lados, conocido mucha gente, y más o menos sabemos a través de las experiencias que hemos tenido, y hemos conocido personas que desafortunadamente han dejado un mal sabor en el evangelio, ¿verdad? Y por esa parte los pastores sí nos volvemos cuidadosos, claro, celosos. Si vemos que nuestra oveja está yendo en pos de una dirección donde está en peligro, pues es bueno advertirle, claro que ¿verdad? Sí. Ahora, antes pues mencionar esto, que es bueno direccionar a las personas, adiestrarlas, discipularlas, enseñarles, para que vayan desarrollando y conociendo verdaderamente quiénes son ellos en Cristo, en Cristo. Pero sí, sabiendo de cómo está el mundo hoy, y no solamente lo dijo Pablo, que se levantarían falsos profetas, ¿verdad? Falsos ministros, todo está allá afuera. Y nos corresponde a nosotros los pastores también enseñarle y direccionar a nuestras iglesias. Ahora, el pastor Uribe hablaba de Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengüe. Él no envió a sus discípulos a cualquier persona, los envió a Jesús. Amén. Los envió a Jesús. Jesús era la persona correcta. Mas sin embargo, Jesucristo le dijo a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Sí. ¿Me explico? Hagan lo que ellos les ordenan, pero no hagan lo que ellos creen hacen. Hagan lo que ellos dicen, sí, pero no vivan como ellos viven. Como ellos viven, ¿verdad? Entonces, por esa parte yo sí creo que sí hay que ser muy cuidadoso para darle dirección a las ovejas, ¿verdad? Y a veces nos ha tocado, sí es verdad, cuando hay personas que han venido a buscar guianza, pastor, tal. Yo he tenido hemos conocido personas, hemos advertido, no vayas a tal lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, después te lo explicaré. Sí, porque muchas veces las personas no están en la suficiente madurez para uno poder compartirle lo que le quiere compartir. Han sucedido casos que las personas han tomado, pues, diciendo, como siempre aplican la psicología reversiva, terminan haciendo lo que quieren. Sí, y después todo termina en una tragedia y un fracaso para sus vidas. Pero sí, estamos para la unidad. Y la unidad se logra con lo que dijo Jesucristo, amándonos los unos a los otros. Amén. Amén. Poderoso, pastor, muchas gracias. Saludamos a la gente de Colombia, Jamundí, el Valle del Cauca. También a Honduras, la gente del nivel allá, al Ministerio de la Gran Comisión. Todos mis hermanos, ánimo, en el nombre de Jesús. El cielo es el límite. Gracias, pastores, por estar con nosotros acá. Gracias, Edwin. Estamos ahí, pastor. Deseamos mucho éxito
en JJ Radio, ¿verdad? Es primera vez que estaba aquí, ya te había visto en las redes. Y me siento muy, pero muy orgulloso, ¿verdad? Tú eres un hombre muy emprendedor. Y espero pues que esta plataforma sea una plataforma que vaya creciendo, porque lo que se está haciendo a través de este medio es llevando las buenas nuevas. Amén. Es llevando las buenas nuevas. Y nosotros creemos que tenemos una lucha contra un reino espiritual. Y esto se mueve entre los aires. Amén. ¿Verdad? Esto se mueve entre los aires. Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes celestiales, ¿verdad? Que se mueven en los aires. Y este es un medio que está irrumpiendo, ¿verdad? Como punta de lanza y llegando a los corazones. Jesucristo dijo: un pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Aleluya. Esto es una luz. Amén. Esto es una luz. En medio de tanta gente que está en tinieblas. Y aquellos que estaban en sombra de muerte, dice la palabra, luz les resplandeció a ellos. Entonces, que eso sea así. Que esto sea un medio para resplandecer a todas esas almas que están necesitando. Alguien a través de este medio, en la otra línea, posiblemente está pensando en suicidarse, en quitarse la vida. Y una palabra a tiempo puede llegar al corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, inclusive de ese niño, en el momento exacto, usándolo a través de esta plataforma. Te bendigo y te deseo lo mejor. Amén. Amén. Sí. Amén. Y gracias. Queremos decirle que la obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. El cielo es el límite. Ánimo. Que si Dios te llamó, Dios te trajo, Él te va a capacitar, te va a fortalecer y tu carácter va a ser formado conforme a su riqueza en gloria. Ánimo, pastor. Ánimo. Feliz tarde. Una Amén. palabra para allá, la gente del otro lado. Simplemente decirles a todos que perseveremos unidos en la fe. Amén. Que la fe es la victoria que vence al mundo. Porque es la que permanecerá fe, esperanza y amor. ¿Va, papá? Qué nivel. Así. Muchas gracias. Dios les bendiga más y fuego. Nos fuimos. JJ Radio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas bendiciones, pastor.